telefónica con la jefa del Gabinete de Ministros de la provincia de San Luis, Natalia Zavala Chacur. Ministra, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario, buen día a todo el equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo está su estado de salud? Bien, gracias a Dios. He pasado por una cirugía la semana pasada y bueno, sigue todavía, me queda un trecho por cursar, pero dentro de todo creo que ha sido a tiempo el agarrado el tema, así que con la tranquilidad de estar mejor. Bueno, nos alegramos de que así sea y le deseamos el total restablecimiento. Muchísimas gracias. Mire, antes de ir al tema por el cual íbamos a hablar, ¿cuál fue el resultado del PCR nuevo al gobernador de la provincia? Porque nada se ha informado al respecto. Eso seguramente lo estamos informando durante las próximas horas y en el comité de crisis. Pero ¿Ha sido positivo o negativo? No, el PCR del gobernador fue negativo. Fue negativo. Bueno, el conflicto mantiene los límites, los puntos fronterizos de las rutas de la provincia con conflictos. Ministra, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuánto han podido avanzar en negociaciones para terminar con el problema? ¿En qué estado está la situación? Bueno, nosotros en realidad hemos tratado por todos los medios de lograr un canal de diálogo, procurando obviamente, primero evitar la situación que se vivió el día de ayer. Esto no se pudo lograr, y por otro lado el diálogo, lo que procuramos y seguimos abiertos es para poder generar una solución del conflicto. Hemos considerado que el petitorio que han realizado, que tiene 4 puntos que son imposibles de atender en este momento, en el momento que está cursando el mundo, el país y San Luis, que es un momento de pandemia, hace que el planteo se vuelva o se torne casi irracional y el sector se ha puesto un poco intransigente en este sentido. Es muy difícil generar un canal de diálogo o acercar posiciones cuando lo que se pretende es casi poner en riesgo el sistema sanitario provincial, procurando no evitando los contagios. Entonces nosotros tenemos que pensar que si una persona pretende ingresar a la provincia sin cumplir un requisito que es simplemente un PCR negativo y declarar lo que establecen los protocolos vigentes a tal sentido, pone en riesgo la salud de toda la población. Una persona que no sabemos si está circulando con el virus, portándolo y contagiando el resto, pone en riesgo la cantidad de contagios y con ello pone en riesgo la salud de la población y puede obviamente con esto hacer colapsar el sistema de salud si los contagios se vuelven exponenciales. Entonces nosotros eso obviamente que no es negociable. Entonces, ante ese planteo y una posición intransigente, bueno, se torna muy difícil llegar a una resolución del conflicto. Los canales de diálogo siempre han estado abiertos, pero el diálogo implica esto, intercambiar posiciones y buscar aquello que resolviendo el conflicto deje satisfecha a ambas partes. Más aún cuando uno tiene que pensar que en estas no son solo 2 partes las que negocian, sino que también el resultado de esta negociación repercute en 500.000 habitantes. Eso por un lado. Por otro lado, uno tiene que entender que la actividad agropecuaria, y esto es un mensaje más que nada para el resto de la población de San Luis, es la que es esencial. La actividad agropecuaria fue declarada como esencial desde el primer momento por el Decreto Nacional, o el DNU, que allá en marzo establecía el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y nunca se frenó en la provincia de San Luis. Y los productores han estado ingresando a la provincia de San Luis cumpliendo con los protocolos vigentes. Protocolos que además han sido modificados varias veces para atender sus reclamos. Entonces, hoy, con circulación comunitaria, una curva de contagio en crecimiento en la provincia, nosotros no podemos arriesgar la salud pública del resto de los habitantes.
Y lamentablemente lo que ha pasado ayer es un perjuicio para todos, porque evitar el ingreso o egreso de aquellos que sí cumplen con los requisitos cortando rutas genera daño a terceros. Ya desde ese momento están generando daños a terceros. Entonces acá tampoco hay solidaridad. Y bueno, y uno termina pensando que si en realidad están las condiciones dadas para que ellos puedan ingresar a la provincia, a sus establecimientos, cumpliendo algún protocolo que tampoco es una exigencia que no tengan el resto de las provincias limítrofes, quizás hay algún tinte político de atrás que está generando esta jugada, si se quiere, sin sentido de los productores. Lamentable. Ahora, mire, ellos dicen exactamente lo mismo que dice usted respecto del diálogo. Ellos dicen que los llaman a ustedes, hablan, pero en realidad lo que buscan ustedes es que adhieran a lo que ustedes proponen sin intercambiar, digamos, opinión sobre lo que acontece. Señalan en este sentido, lo he escuchado ayer yo de un productor desde Desaguadero, no lo puedo identificar porque no lo entrevisté, yo estaba escuchando una nota radial, que decía que los funcionarios cuando van a conversar con ellos, conversan con ellos, parecen mantener una postura cercana y razonable, pero que cuando vuelven a San Luis después cambian el criterio y que vuelven a endurecer las posturas. Señalan que ellos están abiertos al diálogo, que no responden al interés político y se encuentran con que el gobernador les dice que le buscan torcer el brazo. Entonces, ¿en qué medida todas estas cuestiones contribuyen a que efectivamente haya una composición del conflicto en realidad, que pueda llegar a resolver el conflicto? A ver, vamos a ir por partes. Primero que me encantaría saber quién es el productor, con qué funcionario ha hablado. Es público, estuvo publicado. No le puedo decir quién es, porque no lo tengo el nombre yo. No, por eso digo, me encantaría, voy a preguntar y voy a averiguar a ver con el Ministerio de Producción, me imagino que puede haber hablado a alguien y ver cuál es el problema, porque los 4 puntos de libre circulación ingresando a la provincia con una declaración jurada, por supuesto que no lo vamos a permitir. Y ustedes saben muy bien que en el reporte del día lunes nosotros anunciamos una flexibilización para ingresar a la provincia, que es una libre circulación durante 72 horas con PCR negativo o la opción de hacerse un hisopado en frontera, en puesto limítrofe, perdón. Entonces, si no entendemos esto como una flexibilización más para que pueda hacer uso el sector, no entiendo dónde no está la posibilidad de dialogar. De hecho, sin diálogo hemos establecido medidas que los benefician. Ahora, si la postura es esta de circular con una declaración jurada únicamente, mediante la cual la provincia no sabe si la persona que ingresa tiene o no el virus y es un factor de contagio o un vector de contagio mediante una situación de pandemia, donde obviamente el problema es la alta porcentaje de contagio que tiene la enfermedad y pone en riesgo toda la salud de la población y con él el sistema de salud público, por supuesto que no va a haber una resolución del conflicto. Cuando en realidad este ingreso a la provincia lo cumplen todos aquellos que quieren ingresar y egresar de la misma. Y es solamente este sector el que tiene un conflicto y con algunos pocos representantes, cuando en realidad es un sector que nunca frenó. Porque esto también lo tenemos que resaltar. Es un sector que, disculpe, no le escuché. Que nunca frenó su actividad. Que nunca frenó su actividad. ¿Me escuchan? Ahora, sí, le estoy escuchando. Ahora, ministra, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se va a resolver esto? Es esta, lograr que ellos entiendan que pueden ingresar a la provincia con un PCR negativo, que nos garantice a nosotros que el virus no lo tienen y que no van a contagiar a nadie. Hablan de costo y hablan de tiempo. Dicen que va a demorar 10 días el trámite y que les sale caro. Bueno, eso les sale más que lo que cobran otros. Perdón, ellos pueden hacerse el PCR donde quieran.
y el precio que ellos consideren que sale el PCR. O sea, hay un montón de laboratorios en todo el país que hacen PCR. Las provincias limítrofes tienen un montón de laboratorios que hacen este estudio o este análisis. Si ellos consideran que lo que cobra San Luis es caro, bueno, tienen la opción de elegirlo en otra provincia e ingresar con el PCR negativo de la provincia de la que ingresan. Y el tiempo de circulación ¿Cuánto tiempo les demora? Entonces, si ellos vienen con un PCR, supóngase hecho en Mendoza, supongamos, no sé dónde, pero vienen con un PCR, ¿cuánto les demora ingresar? A ver, el resultado del PCR va a demorar lo que la demora el laboratorio donde se lo realicen. Sí. Desde la toma de muestra hasta el 72 horas, ellos tienen tiempo para circular libremente en la provincia. Si se quieren quedar, obviamente pueden quedarse 7 días en cuarentena y volverse a realizar un PCR, o quedarse 15 días en cuarentena y directamente circular. Eso es lo que está vigente hoy. A partir de la semana que viene y con el nuevo protocolo que hemos anunciado, ellos van a poder ingresar con un PCR negativo, transitar durante 72 horas desde la toma de muestra, optar por 7 días de cuarentena en el domicilio que declaren y volver a realizarse un PCR para poder circular y levantar la cuarentena. Ministra, buen día. Quería consultarle, así como hay sectores que plantean la apertura progresiva o ya la libre circulación, como en este caso, hay otros que plantean de por qué en este momento, donde hay una situación sanitaria muy compleja en distintas localidades de la provincia y ya hay circulación comunitaria, se termina flexibilizando los protocolos y permiten ingresar así de esta manera. ¿Qué opinión tiene al respecto y por qué lo han decidido así? No, en realidad lo que hemos hecho es adaptar el protocolo a la situación sanitaria que hoy estamos viviendo. Entonces, si nosotros hoy tenemos una situación sanitaria que hay una circulación comunitaria, permitir en realidad las 72 horas de circulación, el sector agropecuario siempre lo tuvo, porque iba al tanto. Esto es así hoy lo tienen ellos este beneficio. Ajá. Nosotros lo que hemos hecho ahora es decir el tiempo de lo que se considera ventana. Entonces, durante el tiempo de 72 horas desde la toma de muestra, sabemos que la persona no contagia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es garantizar que las 72 horas, tenemos que garantizar que las 72 horas transcurren, las 72 horas, aquella persona que ingresó con el PCR negativo se retire desde la provincia. Hoy tenemos la gente como para poder hacer este seguimiento a todo aquel que pueda hacer uso de este protocolo que va a abarcar más que el sector agropecuario. ¿Se entiende? Uh-huh. Como que hemos direccionado o armado una estructura que nos permita controlar que este protocolo hoy pueda ser ejecutable. Que hace unos meses nosotros estábamos abocados a otras cosas como eran lo que demandaron en su momento, adecuar el sistema de salud, armar el centro de leve, tener todo preparado para poder atender la pandemia en caso de que llegara esto que tratamos de evitar todo último momento, que es la circulación comunitaria. Hoy, con todo eso ya y la estructura armada y el recurso humano un poco más liberado, podemos atender otras necesidades que, bueno, lamentablemente es limitada la cantidad de recursos humanos que tenemos como para poder dar cumplimiento a esta demanda que hay de ciertos, en general, para poder ingresar a la provincia, como hay otras también que tenemos que ir viendo durante el transcurso de la pandemia, porque esto no termina mañana. Esto es algo que va a perdurar en el tiempo y esto somos conscientes todos. Ministra, ayer estuve hablando con José Farías, el secretario adjunto del Sindicato de los Camioneros, que estuvo en la Cámara de Diputados. Él dice que está bueno el nuevo protocolo, pero que es insuficiente para los camioneros que son de aquí de la provincia de San Luis, que tienen su domicilio acá y que quieren ir a ver a sus familias. Que se le parecía un avance este nuevo protocolo, pero que era absolutamente insuficiente para esos casos. ¿Le han planteado algo? ¿Tienen pensado alguna cuestión para los choferes que son de San Luis? Bueno, nosotros lo que hemos planteado es este nuevo protocolo de poder quedarse 3 días en su domicilio y después hacer la cuarentena domiciliaria en caso de que así opten y hacerse el PCR el séptimo día para corroborar la negatividad del mismo y levantar la cuarentena. Creemos que esto por ahora es lo que nosotros podemos
como decía recién, atender, porque ustedes piensen que implica toda una infraestructura de atrás y una logística de atrás para poder dar cumplimiento a que esto se haga como corresponde. Una persona que ingresa a la provincia por 72 horas y tiene que salir de la misma a las 72 horas, porque él, que lo recién explicaba con Pedro Ventana, implica un seguimiento por parte nuestra. Y tenemos que tener recursos humanos para poder hacer frente a esta situación. Más días de libre circulación es imposible porque ya tenemos riesgo de contagio. Entonces sí o sí es necesario hacer la cuarentena para preservar la salud de la población. Esto es epidemiológicamente así, ¿se entiende? Sí, sí, ellos No sé si plantean me que explico. los que son de Otra San Luis no cuestión. pueden ir y venir porque hay muchos que van y vienen, por ejemplo, a Buenos Aires y no les alcanza ese periodo de 72 horas. Sí, pero lamentablemente es el periodo que la PCR garantiza que la persona no contagie. Ajá. Ya después nosotros no tenemos garantía de que la persona no está contagiando. O sea, 72 horas desde la muestra donde el PCR muestra que el virus no está en el sistema, no está dentro de en el cuerpo de la persona, en el sistema inmunológico, eso nos está mostrando que el virus no lo tiene, pero no quiere decir que no lo esté incubando. Ajá. Y son 72 horas lo que tardaría el virus en despertarse y empezar a contagiar. Por eso las 72 horas nosotros decimos se tiene que retirar o realizar una cuarentena en el domicilio que declare, evitando todo tipo de contagio, y al séptimo día volver a realizarse un PCR. Sí. Ya excede no es una situación caprichosa de Natalia Zavala Chacuro o alguien integrante del comité. Esto epidemiológicamente es así. Ajá. Y el tema de los PCR que ustedes a partir del lunes pondrían a disponibilidad, a que se puedan tomar las muestras en los límites de la provincia, ¿cómo se va a trabajar con la demora? Porque ahora hay mucha demora para, si bien se ha agilizado por estas nuevas medidas que han tomado, por adquisición de equipos, ¿cómo se va a trabajar? Si, vemos que hay laboratorios del interior que están promocionando que pueden hacer los análisis en 24 horas. ¿Cómo va a trabajar este tema del análisis? Nosotros vamos a dar la opción desde el Laboratorio de Salud Pública nuestro de hacer la toma de muestra en la frontera. Ellos si quieren venir con el PCR de un laboratorio privado lo pueden hacer tranquilamente y pagarlo en nuestra provincia o realizarlo en nuestra provincia. Esto es una opción, no es una obligación. ¿Pero va a estar en 72 horas la respuesta del laboratorio? Que antes, por supuesto. Sí. Sí. No podemos hablar de 72 horas si nosotros no podemos garantizar que el resultado lo van a tener temprano. Y tienen que hacer la cuarentena domiciliaria y esperamos ese resultado. Porque pensemos que la persona que ingresa nosotros no sabemos si es positiva o negativa. Entonces tiene que ingresar, se toma la muestra, va a hacer una cuarentena hasta que esté el resultado. ¿Y sí o sí tiene que ser en el laboratorio público o cuando ustedes toman la muestra, sí o sí es en el laboratorio público? Si el privado quiere ir a ponerse en la frontera, lo puede hacer. Lo puede hacer. Por supuesto, tendremos que hablar con el comité y querer prestar el servicio en el puesto limítrofe, por supuesto. Eso lo debería plantear el dueño del laboratorio que quiere realizar este tipo de muestra, este tipo de acción. Y en el PCR que se realiza, perdón ministra, el PCR que se realiza el séptimo día, una vez cumplimentado el aislamiento domiciliario o donde se realice, ¿ese también se hace cargo de la provincia? Nosotros el séptimo día tenemos la obligación de decir a la persona que se tiene que hacer un PCR. Si la persona lo va a hacer por parte privado y el laboratorio hisopa en domicilio, nosotros no tenemos problema. Perfecto. Eso no es un monopolio el laboratorio de la provincia. Si hay otro laboratorio privado, por supuesto que lo pueden hacer. Es más, nos alivianaría muchísimo que hubiera más salud privada y un buen sistema de salud privado. Y más laboratorios en la provincia que realicen este tipo de análisis. Por supuesto que esto sería fantástico. Ministra, a propósito de la pregunta que formulaba Verónica y la descripción suya respecto de que si se hacen el PCR en el puesto limítrofe, se van en cuarentena a un determinado lugar hasta que esté el resultado del PCR.
Sí, esa cuarentena, por ejemplo, un productor la podría cumplir en su campo. sí, sí, en su establecimiento, sí. De hecho, lo puede hacer hoy así. El protocolo hoy así. establece que lo puede hacer así. Entonces me parece que no lo tienen comprendido adecuadamente, porque lo he preguntado esta mañana a la vocera que tienen los autoconvocados y nos ha contestado otra cosa. No lo Quizás ella comprenderán entonces, ¿cómo es? entendió el tema de la cuarentena para quedarse. Ese tiempo que si ellos se quieren quedar, ya sería, o sea, los 14 días de cuarentena actualmente, bueno, sí, tienen que ir a cumplirla en un establecimiento habilitado para realizar cuarentena. Pero 14 días para quedarse en la provincia, que eso es lo que modificamos a partir de la semana que viene. Ministra, ¿hay algún tipo, digamos, de contacto de autoridades nacionales interesadas en el problema? No, nosotros hemos hablado con las provincias limítrofes, todas tienen un protocolo, algunas un poco más duros que los nuestros, otras muy similares, tanto Mendoza como Córdoba, como San Juan, como La Rioja, como La Pampa, todos tienen un protocolo, están todos disponibles para lectura en diferentes páginas. Nosotros hemos estudiado pormenorizadamente cómo hacen las provincias para ingresar cualquier... Perdón, le escuchamos mal, ministra, le escuchamos mal. ¿Qué es lo que nos decía? Disculpe. Que hemos estudiado las provincias limítrofes y hemos hablado con las provincias limítrofes y todas tienen protocolos de ingreso y egreso muy similares a los nuestros, algunos menos flexibles, mucho más duros. Ninguna provincia permite la circulación libre. Ni Mendoza, ni Córdoba, ni San Juan, ni La Pampa, ni La Rioja. En ninguna de las provincias limítrofes tienen la libre circulación. Todas tienen un procedimiento para ingresar y son todas similares. PCR negativo, cuarentena de 15 días. No hay ninguna que no tenga un protocolo como el nuestro. Es cierta la información que leí, por ejemplo, en el diario Los Andes de Mendoza, que dice que la provincia de San Luis estaría, dice al parecer, por lo tanto estaría, ofreciendo a los productores un salvoconducto que les permita al menos negociar un protocolo viable de ingreso a esa provincia. ¿Que ustedes les permitirían a alguna gente que entre a negociar a la provincia con ustedes presencialmente? Perdón, sería como que alguien ingrese encapsulado. En representación de los productores, tanto de Córdoba como de Mendoza, reunirse con funcionarios del comité de crisis, ¿será? Nosotros lo que le hemos planteado a quienes están fuera de la provincia, y esto lo hemos hecho varias veces, son reuniones virtuales. No es necesario una reunión presencial. Si ellos quieren hacerse un PCR y ingresar, nosotros no tenemos ningún problema de recibirlos. Pero ingresar sin PCR a una reunión para reunirse, no le veo el sentido, no, bajo ningún punto de vista. Podemos hacer una reunión virtual por Zoom, que es lo que se hace con todo el mundo. Nosotros nos reunimos con funcionarios nacionales de esta manera. Ustedes imagínense que el gobernador habla con el presidente por una reunión virtual. Esto es lo que la realidad que nos impone la pandemia. Entonces, yo creo que hablar de una reunión presencial es un absurdo cuando tenemos una reunión, o evitar el diálogo, porque no se puede hacer una reunión presencial, es un absurdo cuando una reunión virtual es tan efectiva como una presencial, y si tienen alguna duda, tranquilamente la pueden grabar. Ministra, una pregunta más. ¿Qué pasaría si empezamos a tener, si esto se prolonga y empezamos a tener problemas, por ejemplo, podría ser de abastecimiento? Bueno, creo que ahí sí tiene que actuar la justicia, por supuesto. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir la intervención judicial? Por ¿Qué supuesto. van a hacer? Y sí, nosotros vamos a preservar el derecho de todos los ciudadanos. Tenemos que garantizar nosotros el abastecimiento y sí, si ya esto
excede y empieza a generar un daño al resto de la población, vamos a intervenir en representación de todos los ciudadanos de la provincia de San Luis. Por supuesto que eso eventualmente, y eso, bueno, eso todavía no va a ser, eso no va a ser inmediato, van a seguir negociando ustedes, estamos buscando tratando negociar. de buscar los canales de diálogo, es lo que he dicho desde el primer momento. Pero un diálogo racional. Yo creo que les he explicado algo que he sido claro en el sentido de epidemiológicamente hablando, hasta dónde se puede flexibilizar y hasta dónde no. Hemos sido, en este sentido creo que estamos abiertos a todo lo que es epidemiológicamente posible y que no ponga en riesgo a la población, la salud de la población. Nosotros tenemos que aplanar la curva de contagio, tenemos que evitar que el sistema de salud colapse y tenemos que siempre evitar los fallecidos. Entendamos eso. Una persona que entra sin saber si es positiva para COVID y tiene contacto con alguien y esta persona se contagia y es un enfermo de base, tenemos riesgo de muerte. Tenemos riesgo de que siendo asintomático contagie y nos debe a tener un montón de gente circulando que no sabe que tiene el virus y contagie gente que es de riesgo. ¿Por qué piensa que mensajes tan claros como este que usted nos acaba de dar es interpretado por muchos, adentro y afuera de la provincia, como maniobras del gobierno para seguir manteniendo una diferencia de San Luis respecto del resto? No entiendo la pregunta, perdón. ¿Que por qué cree que si hay mensajes tan claros como este que usted me acaba de decir, pueda ser interpretado como que en realidad son disposiciones del gobierno para mantener a San Luis como algo diferente en el contexto nacional? Bueno, eso es una interpretación que acabo de explicar, que todas las provincias limítrofes tienen protocolos similares a los nuestros. Creo que acá San Luis no es una diferencia, no hace diferencia con el resto de las provincias. Quizás en algún momento las tuvimos cuando nosotros éramos más restrictivos que el resto. Al principio puede ser que nosotros teníamos, cuando las provincias vecinas, recordemos que no tenían protocolos de ingreso e ingreso, sino que las fueron tomando a medida que los iba invadiendo la pandemia, tenía circulación comunitaria, que comenzaron mucho antes que nosotros con esa situación, empezaron a tener protocolos parecidos a San Luis. San Luis fue pionera en muchos protocolos y eso es una realidad. Y después fueron copiados los protocolos por otras provincias, cuando se les fue de las manos la contención de la pandemia. Esto se puede mirar tranquilamente mirando las provincias vecinas cómo han ido actuando con sus protocolos a lo largo del tiempo. Estoy hablando de marzo hasta la fecha. Marzo San Luis tenía una serie de protocolos vigentes que las provincias vecinas no las tenían y después con el transcurso del tiempo, a medida que ellos iban sufriendo la pandemia, iban copiando muchos protocolos. Obviamente que muchas veces fuimos consultados y llamados desde el comité para ver cómo implementar. Este diálogo principalmente lo teníamos mucho con La Pampa y San Juan. San Juan fue implementando muchos protocolos después de que nosotros los implementábamos. También con Córdoba hemos hablado bastante. Muchos municipios de Córdoba fueron copiando nuestros protocolos también. Pero porque era necesario frenar la curva de contagio para ellos. Señora, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su información. Gracias a ustedes. Buena jornada para todos. Bueno, muchas gracias. La jefa de Gabinete de Ministros de la provincia de San Luis, Natalia Zavala Chacur, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Bueno, Javier, antes que nos vamos,